Imagina este escenario. Es un día cualquiera en el año 2026. Un virus extremadamente agresivo se propaga sin control por el continente. No hablamos de los zombies clásicos y lentos que caminan arrastrando los pies, hablamos de una epidemia sin freno. Pero antes de adentrarnos en este infierno, dejar muy claras las reglas de este vídeo. Primero, ¿por qué elegí los zombies de Amanecer de los Muertos de Zack Snyder de 2004? Sé perfectamente que si buscáramos el escenario analíticamente más masivo, los de Guerra Mundial Z son el ejemplo perfecto con sus enjambres gigantescos. Sin embargo, los de Snyder combinan lo mejor de dos mundos. La agresividad física de correr a 30 km por hora con la fragilidad de un cuerpo humano que sigue reglas biológicas, lo que vuelve la supervivencia en nuestras ciudades algo aterradoramente posible de calcular. Segundo, este vídeo es mi versión de cómo colapsaría Coahuila y el resto del país desde una perspectiva técnica e interna. Pero me interesa saber qué harían ustedes. Los invito a que dejen en los comentarios cuál sería su plan de escape, qué parte de su trabajo o ciudad sería una trampa mortal y qué pondrían en su propia lista. Estaré leyendo y respondiendo los mejores comentarios. Ahora sí, acomódense, porque el fin del mundo no empieza donde todos creen. La infección no inicia en el centro del país. Si recordamos el noticiero especial del CD interactivo de la película de 2004, el mapa de contagio mostraba a todo el país de las barras y las estrellas sumergido en un rojo absoluto. Por ende, las ciudades del sur de Estados Unidos colapsaron en cuestión de horas. La ola no subió desde el sur de México, chocó de frente contra nuestra frontera norte. En los puentes internacionales de Ciudad Acuña y Piedras Negras, la escena es dantesca. Miles de ciudadanos estadounidenses, patrulleros fronterizos y familias intentan cruzar desesperadamente hacia México buscando refugio. La masa humana, saturada de infectados y personas recién mordidas que aún no presentan síntomas, rompe los cercos de contención. Los zombies de Snyder no le temen al agua. No sufren de paro respiratorio por cansancio ni necesitan aire. Cruzan los puentes a zancadas e ingresan a nado por las corrientes del río Bravo. La frontera norte de Coahuila colapsa no por un brote interno inicial, sino porque el estado de Texas se convirtió en un océano de infectados que empujó la plaga directamente a nuestro territorio. Las aduanas son abandonadas en minutos. Los autos chocados bloquean las garitas y la infección se ramifica por las carreteras estatales a la velocidad que viaja un vehículo en fuga. Mientras la frontera arde, la plaga se extiende hacia el interior del estado a través de las arterias viales. En Saltillo, Ramos Arizpe, Monclova y Torreón, el virus no inicia con una declaración oficial de guerra, sino con confusión clínica y caos en las salas de espera. Los primeros contagiados ingresan a los hospitales generales y a las clínicas del IMSS. Presentan fiebres altísimas, comportamiento errático y episodios de violencia extrema. El personal médico, sin contexto de lo que ocurre en la frontera, asume en un principio que se trata de crisis psiquiátricas graves o cuadros de sobredosis por sustancias sintéticas. En las noticias locales y redes sociales, las autoridades piden mantener la calma. Clasifican los incidentes como disturbios civiles, riñas de pandillas o personas intoxicadas en colonias de la periferia. Pero cuando los primeros pacientes caen en paro cardiorrespiratorio en las camillas y se reaniman en menos de 60 segundos, la contención médica salta por los aires. El pánico colectivo se apodera de las metrópolis. En Saltillo, el periférico Luis Echeverría Álvarez se transforma en un estacionamiento gigante por choques en cadena de gente intentando huir a sus casas. En Ramos Arizpe, los parques industriales quedan desiertos con tráileres de carga atravesados. En Torreón, las compras de pánico vacían los supermercados en horas, generando riñas que solo sirven para atraer a los infectados por el ruidazal. El gobierno activa el plan DNI y despliega al ejército en las entradas de las ciudades. Pero la doctrina militar clásica falla. Los soldados están entrenados para disparar al torso o contener multitudes. Un solo elemento mordido dentro de una trinchera improvisada o en la caja de una camioneta se transforma en un minuto e infecta a su propia unidad desde adentro. En menos de 72 horas, la infraestructura de Coahuila sufre un colapso estructural definitivo. En Monclova, miles de ciudadanos cometen el error de buscar refugio dentro de las gigantescas naves de los complejos siderúrgicos.
El ruido de las sirenas, el vapor y la maquinaria pesada atrae a hordas enteras. En cuanto los infectados rompen los portones principales, las naves industriales de acero se convierten en trampas mortales de concreto y metal sin salidas viables. En la comarca lagunera, las avenidas planas y rectas como el Boulevard Revolución se vuelven pistas de aceleración para los infectados. Huir a pie hacia el semidesierto significa morir devorado por la velocidad de la horda o perecer por deshidratación bajo el calor sofocante de la región. En la capital, la Sedena intenta establecer un punto de extracción de alto nivel en las explanadas del Museo del Desierto, en el Parque Las Maravillas, para evacuar a mandos militares y funcionarios en helicóptero. Pero el lugar se vuelve una trampa trágica. La aglomeración de civiles desesperados atrae a la marea de infectados que sube desde el periférico. La explanada principal se convierte en un campo de batalla donde militares equipados con cascos y chalecos caen contagiados, creando una fuerza de zombies blindados y difíciles de neutralizar. Las carreteras que conectan con municipios pequeños como General Cepeda, Parras o Castaños quedan atascadas de vehículos abandonados sin gasolina, dejando a la gente a merced del terreno. Si Coahuila cayó en 3 días por su cercanía con la frontera, las zonas con mayor densidad de población del país vivieron un infierno implacable. En la zona metropolitana de Monterrey, arterias viales como Gonzalitos, Constitución y Morones Prieto colapsaron en cuestión de 4 horas. La falta de suministros y los accesos cerrados convirtieron a la metrópoli en un laberinto sin salida. En la Ciudad de México y el Estado de México, con más de 20 millones de personas atrapadas en una sola cuenca, la tragedia alcanzó niveles catastróficos. El sistema metro y el metrobús fueron los verdaderos epicentros del horror. Estampidas subterráneas en hora pico sellaron las estaciones, dejando atrapadas a miles de personas en la oscuridad con los infectados. Las barricadas en el periférico fueron rebasadas por marejadas humanas donde ya no se distinguía entre sanos y enfermos. En Guadalajara, los embotellamientos bloquearon la salida hacia la costa, saturando los puertos del Pacífico con embarcaciones improvisadas que terminaron llevando contagiados asintomáticos a alta mar. El gobierno federal se disolvió de facto. La cadena de mando de las Fuerzas Armadas se fragmentó en facciones atrincheradas en bases aisladas. Sin red eléctrica ni agua potable, el país quedó reducido a un mapa en blanco. Para cerrar este vídeo, quiero llevar todo este escenario a un nivel mucho más personal. En mi trabajo diario en un hospital, yo me encargo de movilizar a los pacientes. Conozco centímetro a centímetro cada pasillo, cada elevador de carga, cada rampa y cada atajo de servicio. Mis compañeros que estuvieron en la época del COVID-19 recuerdan cómo el hospital llegó a estar a su máxima capacidad. Pero esto no tomaría semanas. Tomaría 20 minutos. Si la infección explota durante el turno matutino o vespertino, estás prácticamente jodido en una trampa de concreto. Pero si empieza en la mañana y te toca el turno vespertino, tienes esa pequeña ventana de tiempo para escuchar las alarmas y no presentarte a laborar. Si el brote me atrapa en mi turno dentro del área de rayos décimo o en piso y la emergencia explota abajo en urgencias y mortuorio, mi plan no es correr a la entrada principal. Usaría la salida de externos de rayos décimo para cortar camino hacia el estacionamiento de empleados. Aquí influye hasta la época del año. Entre octubre y diciembre, suelo dejar mi mochila y teléfono en el coche, por lo que mi escape sería directo. Pero en verano, por el calor sofocante del auto, dejo mis cosas en la zona del checador. Si mortuorio está atestado de zombies, ir al checador es meterse a la boca del lobo. En ese momento hay que tomar la decisión más fría. Abandonar las pertenencias y salir a pie inmediatamente. En la cajuela de mi carro siempre llevo un bate de béisbol, ya que suelo ir a las cajas de bateo a entrenar. En una situación normal es solo equipo deportivo. Pero en el apocalipsis, un bate no requiere munición, no se encasquilla y no hace ruido para atraer a más infectados, dándome la distancia necesaria para despejar el camino si un zombie se me atraviesa antes de subir al auto. Y si logro salir con vida de la ciudad y el mundo se acaba, aplicaría la de Akira Tendo en Zom 100. Armar mi lista de 100 cosas que hacer antes de volverme un zombie. Algunas son muy personales y oscuras, pero entre las 10 más normales estarían. 1. Comer en la cafetería del Museo del Desierto. Aquí hay que entender el contexto táctico. El Museo del Desierto no sería un lugar abandonado cualquiera.
Por su elevación geográfica dentro del Parque Las Maravillas, sus accesos vehiculares controlables, su enorme explanada y sus estacionamientos masivos con capacidad para aterrizaje de helicópteros pesados, la Sedena y el Alto Mando lo habrían seleccionado inmediatamente como el punto estratégico de extracción y control militar supremo para la región sureste de Coahuila. Durante los primeros días del colapso, el MUDE estaría fortificado con sacos de arena, nidos de ametralladora, vehículos blindados ANCAT y unidades del ejército cercando el perímetro para evacuar mandos militares, funcionarios y personal científico. Sin embargo, la desesperación civil rompería las vallas, atrayendo a miles de infectados de Snyder desde el periférico. El lugar se habría convertido en un verdadero campo de batalla a puerta cerrada, dejando el museo lleno de zombies civiles pero también de soldados reanimados con cascos, chalecos antibalas y equipo táctico. Por eso, mi deseo número 1 no es solo ir a comer pastelito. Es lograr infiltrarme con mi bate en una zona de alta amenaza militarizada, abrirme paso entre la horda blindada, limpiar la cafetería y comer tranquilo frente a los fósiles de dinosaurios mientras afuera el mundo se cae a pedazos. 2. Acampar en el bosque urbano. Pasar la noche bajo las estrellas sin que la policía o los guardias me saquen. 3. Jugar golf en el mirador de Saltillo. Pegarle a unas bolas con un palo viendo la ciudad en silencio desde las alturas. 4. Explorar los túneles subterráneos de Saltillo. Comprobar si los mitos del centro histórico son reales mientras la superficie arde. 5. Abrir la cápsula del tiempo de Saltillo antes de tiempo. Saber por fin qué guardaron ahí adentro sin esperar décadas. 6. Pasear en bici por el centro escuchando música francesa. Recorrer las calles destruidas con un acordeón de fondo como en una película de comedia negra. 7. Cocinar un ratatouille perfecto. Darme el gusto de preparar un platillo fino desde cero. 8. Llevarme todos los mangas de Panini Point en la Friki Plaza. Completar mis colecciones sin preocuparme por la cartera. 9. Viajar por todo Coahuila. Recorrer las carreteras de punta a punta, sin casetas y a mi propio ritmo. 10. Y por supuesto, hacer una buena carnita asada. Porque somos de Coahuila. No importa si los zombies tiran la puerta. El fuego se prende y la carne se asa. Porque si el apocalipsis de Zack Snyder nos va a alcanzar tarde o temprano, al menos hay que vivir el fin del mundo bajo nuestras propias reglas. ¿Ustedes qué pondrían en su lista? Los leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.